Con el neurofeedback estamos viendo cómo se produce la electricidad del cerebro y una vez que tenemos ese resultado, entonces podemos entender qué es lo que le pasa a una persona. Hay gente que viene y dice, oye, yo vengo porque verdaderamente quiero entender por qué me siento tan desmotivado, ¿no? Que al final la tecnología es parte de nosotros, entonces hay que aliarnos con eso, ¿no? El neurofeedback es un entrenamiento cerebral en tiempo real donde condicionamos el cerebro para que se pueda reentrenar, para justamente trabajar toda la sintomatología de ansiedad, toda la sintomatología depresiva. Pronto es como, eres bruja. Digo, no es bruja, es ciencia. Aquí está el resultado y yo te puedo decir exactamente por qué es que te sientes de esa forma. Que realmente podamos ver a la tecnología como algo que nos ayude, ¿no? No que nos secuestre. ¿Tú crees que eventualmente dentro de esta neuroplasticidad tú puedas programar el cerebro? Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más el día de hoy aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy estamos dentro de la miniserie de tecnología y adaptación platicando de un tema súper interesante que es neurofeedback. Tenemos como invitada el día de hoy a Ana Sofía López Tolza. Ana Sofía, bienvenida a Creciendo, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Germán. Qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Platícanos o preséntate, Ana Sofía. Un poquito me gustaría que nos platiques de tu background antes de entrar en materia con el tema. Sí, claro. Mira, yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica y posteriormente me especialicé en neurofeedback. Ya con Brain Code México es a lo que nos dedicamos específicamente y un poco el camino de esto fue, yo he sido psicoterapeuta por muchos años y soy gran creyente de la cura por medio de la palabra, pero un poco en el camino conforme me iba creciendo en esto, me iba dando cuenta que tenía varios pacientes que de pronto necesitaban como alguna interconsulta, por ejemplo, psiquiátrica, ¿no? O sea, que a lo mejor eran patologías un poquito más complejas. Y de pronto, ¿qué pasaba? Que tampoco el medicamento psiquiátrico era suficiente o tenían efectos secundarios adversos o verdaderamente había personas que no querían tomar medicamentos psiquiátricos. Y un poco en la búsqueda de esto es que llego al neurofeedback y es lo que me trae por acá y por lo que nace Brain Code México. Pues se me hace muy interesante y como lo he platicado en otros capítulos y particularmente en esta miniserie de la tecnología que me encanta porque yo soy fanático de la tecnología aplicada principalmente en los temas de bienestar. Bueno, en general. Claro. Pero en los temas de bienestar, desde los gadgets de wearables hasta todo lo que te puedas imaginar. Tengo aquí. ¿Has oído el Healy? Ah, sí. O sea, sí tienes todo todo instrumento. Tengo, o sea, desde la parte de Healy, que pues es un poquito más justamente usando parte de la tecnología con cuestiones de frecuencias, hasta gadgets para el tema de ejercicio, longevidad y todo lo que te puedas imaginar. Entonces soy fan, pero me gustaría que nos platiques qué es neurofeedback y cómo nos puede ayudar esto pues, en temas de salud mental, que es justamente lo que me estás comentando ahorita. Sí, claro. Mira, y creo que empezaría por decirte qué es lo que hacemos en Brain Code, porque creo que eso es un poco más fácil de entonces entender qué es neurofeedback. O sea, lo que nosotros somos especialistas es en hacer mapeos cerebrales y entrenamiento cerebral, ¿no? Que esa es la parte de neurofeedback. Entonces, lo que hacemos específicamente con el mapeo cerebral es hacer un electroencefalograma cuantitativo, así se llama esta prueba, en donde podemos detectar toda la electricidad del cerebro desde lo más orgánico y con eso ver cuáles son los patrones clínicos que puede tener una persona. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, es un resultado extraordinario porque podemos ver patrones de ansiedad, depresión, TDA y muchísimas más cosas que entonces el paciente puede ir entendiendo qué es lo que pasa y por qué de pronto actúa de la manera que lo hace. El neurofeedback ya es el tratamiento que ofrecemos ya teniendo estos resultados. El neurofeedback, entonces, lo que hacemos es un entrenamiento cerebral en tiempo real donde condicionamos el cerebro para que se pueda reentrenar y que vaya generando mayor neuroplasticidad y flexibilidad y que de esa manera entonces pueda crear nuevos caminos neuronales
con eso se generan nuevos patrones clínicos para justamente trabajar todo esto que estaba mencionando, ¿no? Toda la sintomatología de ansiedad, toda la sintomatología depresiva, problemas de memoria, problemas de migraña, en fin, todo esto o al mismo tiempo también para potencializar como un mejor desempeño, ¿no? Mucho se ven atletas, por ejemplo, o en ciertos ejecutivos que de pronto lo que quieren es estar muchísimo más concentrados o encontrar soluciones más creativas y demás. Entonces, lo primero es la herramienta diagnóstica, que eso sería el mapeo cerebral, y ya después lo que hacemos es el tratamiento, que es el neurofeedback, Ahora, justamente. el mapeo mental, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué sale? Primero, ¿qué máquina usas o cómo lo haces y qué sale o cómo identificas tú cuál es el resultado, ¿no? O cuál es el diagnóstico. Sí, claro. O sea, lo que nosotros hacemos es ponemos una gorra que tiene distintos electrodos. Entonces, con esa gorra y un amplificador que tenemos al lado, podemos medir cómo está distribuida esa electricidad. Entonces, nosotros tenemos distintas ondas cerebrales. Tenemos ondas lentas y tenemos ondas más rápidas. O sea, del beta, gamma, Exactamente, teta, exactamente. alfa. Principalmente con lo que los seres humanos trabajamos es delta, que es la onda más lenta de nuestro cerebro y nos ayuda a tener como un sueño restaurativo. Tenemos teta, que es como irse quedando dormido, es un estado intermedio entre estar despierto, dormido, un poco como la parte subconsciente, por así decirlo. Luego ¿No ese es tenemos el alfa? alfa, es una onda muy lenta, pero es un poco más rápido de teta. Okay. Alfa sigue siendo una onda lenta, pero alfa sí es como si estuvieras en un coche y estuvieras en neutral. Ya estás despierto, ya puedes estar en el momento presente y también te ayuda a poder moverte desde ondas más lentas a ondas más rápidas. Entonces es como un motor. Sí, te lo pregunto porque hace muchos años, digo, chico, y ya verás de dónde sale todo este rollo que traigo. Mi mamá nos llevó de chiquitos a un curso de metodología mental del método Silva. Ok. ¿Ubicas? Okay. No. Bueno, es un poco de entrenar tu cerebro para bajar la frecuencia a niveles alfa y luego googlea lo del método Silva. Y justamente en ese estado, pues es un estado como meditativo, o sea, de meditación o inclusive de aprendizaje. Cuando estás estudiando y demás, tu cerebro baja y eso hace que conecte más tu consciente con el subconsciente y eso te hace retener las cosas más fácilmente y estás como que en ese nivel no como tan duro como cuando estás dormido o soñando en un estado REM. Claro. Pero, digo, ¿qué te voy a decir a ti? Tú sabes más que yo de eso. Es que hay ciertos entrenamientos que esto es un poco más técnico, que justamente se va moviendo y se llama tal cual Alpha Theta Training, ¿no? En donde justo como para poder aprender ciertas cosas, por ejemplo, se usa mucho en adicciones como para poder dejar desde fumar hasta poder superar una adicción un poco más fuerte, donde se juega con este punto, ¿no? Como dar y transmitir cierta información por medio de ondas teta y que se puedan de alguna manera como ir incorporando esto en alfa, lo cual es muy interesante y al final todas las personas un poco lo que queremos es estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente y eso te lo da alfa. Pero bueno, lo que nosotros estamos normalmente en nuestro día a día, tú y yo ahorita, cualquier persona que puede estar como concentrado y demás, es beta, ¿no? Esa es como pues sí, la principal onda que generalmente está presente o debería estar presente cuando estamos en el día a día. Y la que sigue es high beta, que esa es todos los mecanismos de defensa, la parte de lucha y huida. Entonces, depende de en qué onda, por ejemplo, tengamos una mayor actividad o una menor actividad, eso nos va a dar un indicativo de qué es lo que le está pasando a la persona. Entonces, eso es lo que tú puedes ver en un electroencefalograma cuantitativo. Se puede ver los resultados de una persona y poder ver por qué alguien puede tener una mayor cantidad de cierta onda o una menor cantidad de cierta onda. Y obviamente eso va impactando, al igual que ir viendo en qué zona del cerebro está ubicado. Y regresando un poquito al aparato, o sea, el aparato te dice, digo, entiendo, ¿no? Es la gorrita esta que tiene todas estas conexiones y supongo que en una pantalla sale y tú ves, pues, oye, aquí se ve más cargado y demás, pero la máquina automáticamente te dice, oye, pues aquí está más cargado o le falta y eso quiere decir que son las ondas tal o
¿Cómo descubres el diagnóstico? ¿Qué significa esto? Sí. Bueno, hay una parte que es leer como la raw data, que tal cual es ver qué significan y cómo se están interpretando. Nosotros en pantalla lo que vemos son unas onditas que, como bien dices, es tal cual ver el movimiento, pero eso todo lo que hace la máquina es detectarlo y de ahí subirlo a un sistema, y ese sistema es el que hace la interpretación. Entonces ahí ya podemos tener el resultado completo y entender qué es lo que está pasando con el cerebro de la persona. Ahí es cuando ya viene la parte cuantificable y entonces donde podemos ver por qué una persona puede tener menos ondas teta, por ejemplo, y mucho mayor ondas beta, y eso qué significaría, o al revés, ¿no? Algo que pasa, por ejemplo, mucho en TDA, mucha cantidad de ondas teta y muy poca cantidad de ondas beta, por ejemplo. Uh-huh. Ahí es donde podemos ver este resultado. Una vez que ves el resultado, ¿qué pasa? O sea, ya ves el resultado y dices, oye, son ciertas ondas y demás. Es un tema que uno tiene constante, o sea, porque a lo mejor es un estado de ánimo del día o es algo que pues es recurrente que dices, oye, pues si veniste a hacerte el estudio el martes a las 9 de la mañana, quiere decir que así estás y así está procesando la energía o la electricidad tu cerebro, o va cambiando dependiendo del día, el ánimo, el estrés. No, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que nos hacen muchas veces. No, o sea, no depende de, no va a cambiar de si tuviste un buen día o si tuviste un mal día o si pudiste dormir mejor. O sea, la actividad que detecta es, por así decirlo, el patrón clínico que lleva construyéndose desde hace 30 años o desde que la persona es chica, ¿no? Hablando sobre todo en niños. Entonces, eso va a ser lo mismo y no estamos haciendo como una prueba de como donde se detecta el estrés, sino tal cualmente estamos viendo cómo se produce la electricidad del cerebro de la manera más orgánica, ¿no? Y una vez que tenemos ese resultado, entonces con esos patrones clínicos podemos entender qué es lo que le pasa a una persona. Hay gente que viene y dice, oye, yo vengo porque verdaderamente quiero entender pues, ¿por qué me siento tan desmotivado, no? O sea, de pronto ya he ido a terapia, he leído muchísimas cosas de autoayuda, he ido a retiros, lo que sea, y de pronto como que aún así me siento muy desmotivado. Y entonces ves el mapeo y te puede hacer sentido entender, ok, esta es la razón. O sea, no estamos solamente asumiendo y haciendo un estudio como de signos y síntomas para hacer un diagnóstico, como en muchas partes de la salud mental como que tiende a eso, sino aquí estamos viendo tal cual por qué es que te estás sintiendo de la manera en la que lo haces, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y hay otros que de pronto es como, bueno, quiero ver cómo está mi cerebro. No te quiero decir realmente si yo estoy deprimido, si yo estoy ansioso. Quiero que tú me digas un poco qué es lo que ves. Sí. Lo cual es padrísimo porque es juegue. Vamos a ver qué. Exacto, vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Y me encanta porque de pronto es como, eres bruja. ¿Cómo? De verdad, ¿cómo lo sabes? Y yo, no es bruja, soy ciencia. Aquí está en este resultado y yo te puedo decir exactamente por qué es que te sientes de esta forma, ¿no? Entonces, o sea, justamente con ese punto, normalmente esta electricidad que tenemos en el cerebro, ¿qué diagnósticos te pueden dar? O sea, entre una persona de cómo funciona su cerebro con cierta electricidad versus otra, digo, en todos los diferentes, tú puedes decir en una gama de 30 diferentes cosas o 10 o 5, oye, tú debes de tener esto o esto o esto, hablando de la bruja, ¿no? Sí, exacto. O sea, cuando tú ves el patrón, puedes decir, bueno, a lo mejor tú no vienes acá y me dices que lo que tienes es ansiedad, pero yo estoy viendo tu cerebro y me hace pensar que a lo mejor tienes muchísimo estrés, ¿no? Con el que estás batallando. Creo que este patrón se puede mover de cierta forma. Entonces ahí se hacen como ciertas recomendaciones. La diferencia es que la razón por la que, por ejemplo, tú puedes tener ansiedad y yo puedo tener ansiedad, aunque sean síntomas incluso muy parecidos, puede ser orgánicamente un motivo completamente distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos aquí, agarrar de la manera más personalizada y hacer protocolos para cada persona, número uno, tomando en cuenta los resultados que tiene, y número dos, también cuál es el objetivo, ¿no? O sea, qué es exactamente lo que les trae acá y poder atender ese motivo.
O sea, ¿qué tan amplio es esto? Hay ciertos indicadores que podemos entender, por ejemplo, hay ciertos golpes que podemos detectar y entender por qué una persona de pronto sí puede comportarse de cierta forma, porque alguien no podría dormir y que fuera algo como muy orgánico, que estamos ahí detectando luego, ¿no? Igual hay ciertas indicadores, por ejemplo, de que a lo mejor hay un tema hormonal que pudiera estar involucrado y entonces eso lo tomamos en consideración para decir, bueno, esto puede estar influyendo en tu estado de ánimo, por ejemplo, y también muchas veces lo que hacemos es recomendar una interconsulta, o sea, ya dependiendo los resultados y los síntomas que te va platicando el paciente que tiene, a lo mejor es recomendable decir, bueno, por ahí ve con un neurólogo, ¿no? O sea, ve con alguien que te pueda dar como información sobre toda la parte fisiológica, porque aquí a mí lo que me va a dar es cómo está distribuida la electricidad, pero no me va a decir específicamente, por ejemplo, si hay un tumor. ¿Sí me explico? Entonces, de pronto puede venir alguien que me puede dar como una lista de síntomas que por ahí entonces empiezo a decir, híjole, esto sí ya no cuadra con un tipo de una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O sea, a lo mejor esto sí estamos hablando de algo que se sale acá y entonces se hace esta interconsulta, ¿no? O sea, se ve con algún otro especialista. Eso no significa que no lo sigamos trabajando nosotros, pero es importante saber que físicamente está como en su mejor en su mejor disposición, por así decirlo, ¿no? O sea, que puede contar con todos los recursos para poder trabajar esto. Se me hace muy interesante y me gustaría que me des como un ejemplo práctico, de decir, a ver, como un caso que te haya pasado. Vas, le haces a una persona el mapeo mental, sale un diagnóstico y después cómo es el proceso de neurofeedback y el protocolo que utilizas para que a fin de cuentas pues, se cure o mejore o que pase lo que pase y cuánto tiempo tarda. Empezando con el cuánto tiempo tarda, eso depende mucho de cada persona, pero es que ahorita que me decías pensaba en tantos casos, porque tengo el caso de niños, que es lo máximo y que es un poco más rápido el resultado que podemos ver, y el caso de adultos, que de pronto puede ser, pues requerir nada más más sesiones, por así decirlo. Estaba pensando en un paciente que justo, ¿no? Era una persona que ya había pasado por una cantidad de terapias, chamanes, medicinas, o sea, verdaderamente tenía un largo camino recorrido y lo que él tenía era un trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces de pronto, cualquier especialista de la salud mental puede entender lo complicado que es para una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Pero duro, supongo. Claro, porque de pronto pensamos como, porque todos yo soy medio tenemos TOC. Sí. Todos tenemos de alguna forma algo, ¿no? O sea, como que te genera un poquito. Algo en lo que puedes de pronto estar tu mente recurriendo a ciertas compulsiones o a ciertos pensamientos. Aquí estamos hablando como de algo un poco más disfuncional, ¿no? O sea, alguien que no puede mantener un trabajo, que a lo mejor ni siquiera puede dormir bien, que a lo mejor, o sea, que verdaderamente su vida sí está completamente incapacitada debido a esto y porque vive por y para el trastorno, ¿no? Y claro, nosotros cuando vimos el mapeo entendimos perfectamente de dónde venía esto. Y esto es algo que le pasa a muchísimos pacientes, que no se tiene que desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, pero algo que él tenía es que el giro cingulado, por ejemplo, que es esta parte central, que genera mucho de esta parte del pensamiento obsesivo, tenía una hiperactividad en las ondas high beta, que son las que te mencionaba, que eran estas ondas de lucha y huida. Naturalmente, teniendo esa hiperactividad en esa zona, era muy complicado para él poder acceder, por ejemplo, a un estado más tranquilo. Entonces, cuando nosotros tuvimos eso, fue muy claro, ¿no? Se hace un protocolo, que eso lo hacemos aquí en la Clínica de México junto con la Clínica de Denver, porque somos parte de una red de clínicas en Estados Unidos. Y entonces empezamos a trabajar con el paciente. Ahora sí, ¿cómo es la sesión de neurofeedback como tal? El paciente viene y vamos a ir colocando distintos electrodos en el cuero cabelludo que se van a ir modificando la zona de estos electrodos conforme vamos avanzando, ¿no? Viene el paciente y lo que hace es que tiene una
estimulación en tiempo real, o sea, está teniendo un sistema de recompensa a su cerebro en donde está escuchando un audio de manera constante, o sea, y esta retroalimentación, ese audio que de pronto escucha, es lo que hace que condicione al cerebro para decir, ok, yo tengo demasiada onda rápida en mi cerebro y no necesito esta cantidad de esta onda rápida porque lo único que me hace es tener muchísimo estrés, una rumiación impresionante, que verdaderamente no pueda vivir con ese malestar. Entonces lo que hacemos es recompensar al cerebro cuando logra no llegar hacia esa cantidad tan amplia de ondas, sino bajar la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que hace este entrenamiento? Que por medio de esta retroalimentación auditiva y que también es visual, la pantalla se oscurece y se aclara, con el tiempo el cerebro aprende a llegar hasta donde necesitamos que llegue, a que cumpla las funciones que queremos y que de esa manera ya se pueda adaptar a que frente a la adversidad no tiene que actuar desde una manera em, desde ese nivel de estrés o desde ese nivel de obsesión, ¿no? O sea, naturalmente lo que hace es generar unos nuevos caminos, darle la flexibilidad para que no se tenga que concentrar en esa parte en específico. Y esto que te estoy contando, sí, en este caso te menciono que es con el trastorno obsesivo compulsivo, pero es lo mismo que puede pasar con el trauma, por ejemplo, es lo mismo que puede pasar con alguien que tiene migraña, ¿no? O sea, Y, por ejemplo, o sea, porque ahorita decías, oye, hay una parte auditiva, hay una parte visual. El mapeo lo haces con esta cosa a nivel, pues, de los electrodos. El tratamiento y el neurofeedback ya es a través de los sentidos de audio, vista y demás, o también usas los electrodos. también uso los electrodos. La diferencia es que cuando se hace un mapeo se pone una gorra porque quiero detectar en todas las zonas del cerebro cómo está distribuida. O sea, es darme información de cómo está distribuida esta electricidad. Lo que hago ya en el tratamiento es que coloco electrodos específicamente en las zonas en las que voy a trabajar. Entonces no tengo que llenar el cerebro con todos todo. los electrodos, sino que específicamente vamos a decir, bueno, si voy a trabajar en la parte central, por ejemplo, del cerebro, entonces ya sé dónde voy a estar ubicando los primeros electrodos y de esa manera, con esa medición, o sea, el electrodo me va a ayudar a medir cómo está esa electricidad y entonces yo saber dónde puedo hacer ese feedback, dónde puedo hacer esa retroalimentación para que responda de la manera que quiero que responda. ¿Me explico? Sí, y por ejemplo, en esta parte de audio que comentas, ¿no? O sea, porque a mí me pasa, a mí me encanta y justo con todo esto resuena muchísimo porque me encanta y me llama muchísimo la atención, porque yo soy un fiel creyente que a través de la tecnología nos puede ayudar a facilitar estados de ánimo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la parte de meditación, pues la música, ¿no? Y luego pues están estas música en el cual escuchas a ciertos megahertz o hertz que pues a través de esa frecuencia Claro. te ayuda pues a estar en beta o delta o lo que quieras estar, ¿no? O el alfa que decíamos hace ratito. Estos sonidos que utilizas es un poquito eso, a ciertos megahertz que le va a ayudar a eso. Más o menos, o sea, lo que hacemos es sí tenemos en consideración eso, pero más allá es cuando nosotros hay un sonido que la evidencia científica respalda de decir este sonido como que se va a detectar justamente más en unas ondas teta, más en alfa, más en beta, por así decirlo, ¿no? Y entonces la persona que, por ejemplo, puede estar trabajando dos ondas al mismo tiempo, pongamos alfa y beta, cuando necesitamos que alfa, por ejemplo, tenga mayor amplitud, va a estar ese sonido involucrado. Entonces, él va a estar la persona va a estar escuchando lo que sea, ¿no? A lo mejor es un video que habla de la naturaleza. Entonces, mientras escucha la naturaleza, va a escuchar a lo mejor un grillo. Y entonces el grillo es esa retroalimentación que le está diciendo, necesitamos ampliar. Cada que tú llegues hasta donde yo quiero, va a sonar este grillo que va a hacer esa retroalimentación y te estoy diciendo a ti, cerebro, bien, necesitamos crear esta mayor amplitud, esta mayor intensidad. Y en beta, por ejemplo, va a ser distinto, ¿no? Necesitamos menos, te voy a retroalimentar cuando sea menos. Y entonces ya no va a ser un grillo, a lo mejor es un dong, ¿no? Y entonces eso lo que hace es que el cerebro va detectando estas señales y se va acomodando de esta forma, ¿no? Ahora,
En ese tratamiento, pues supongo que es, tampoco es mágico, es un entrenamiento, ¿no? O sea, tiene que ser algo constante y demás para que dentro pues tal cual, se vaya entrenando tu cerebro y que ya de alguna forma, con esa costumbre, se dé cuenta que no hay peligro, o no hay riesgo, o no hay X situación, ¿no? Exactamente, o sea, tú lo acabas de decir muy bien. Lo que hemos descubierto es que el neurofeedback es de lo más rápido y que tiene resultados, pero tampoco es magia, ¿no? Ujú. Es súper importante tener un entrenamiento y una constancia tal que entonces el cerebro vaya entrenando, ¿no? O sea, es tal cual como querer fortalecer un músculo en el gimnasio, que si vas una vez, pues por ahí a lo mejor te cansas y a lo mejor algo fortalecerás, pero realmente si lo quieres hacer permanente y duradero, que ese es el objetivo del neurofeedback, pues requiere de un trabajo constante, ¿no? Y a ver, es lo que yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? A lo mejor tú tienes una caja de herramientas y de muchísimas habilidades que has ido aprendiendo a lo largo de tu historia, ¿no? Pero si físicamente, si el hardware, por así decirlo, no funciona, entonces te va a ser muy difícil acceder a estas estrategias. Lo que nosotros hacemos acá es que todo lo que tú has aprendido de meditación, de respiraciones, de muchísimas estrategias, lo puedas emplear, pero que tal cual fisiológicamente te sea posible hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, hemos conocido a personas que dicen, tengo todas las estrategias para a lo mejor no reaccionar de una forma impulsiva o para concentrarme en la escuela y verdaderamente tratar de completar la tarea? Pero a la hora de la hora es difícil sentir que fisiológicamente se puede lograr, ¿no? Ujú. Entonces, claro, para lograr esto que estoy diciendo, sí requiere como de unas ciertas número de entrenamientos para poder lograrlo. ¿Tú lo has hecho contigo misma? Claro, claro, por supuesto. ¿Y? A mí, yo qué te puedo decir, yo soy fanática de esto desde que yo tuve que ir a Denver muchas veces, estuve haciendo ahí prácticas y entrenamientos, Ajá. y me traje una de las máquinas que tenía antes de abrir Brain Code México como tal. Pues tenía mi máquina en mi casa y entonces yo solita podía en el momento que quisiera poder ir entrenando, y fue fascinante. O sea, la realidad es que yo personalmente donde más lo he notado es en el tema de sueño, que Ujú. eh, descanso de manera muy profunda y eso que a veces por tener un bebé chiquito es complicado y verdaderamente ha sido un logro poder hacerlo. Y lo que más ha sido como el cambio 365 fue que literal en un año pude el tema de ansiedad cambiarlo por completo. O sea, yo no es que fuera un manojo de nervios, pero de pronto sí me podía sentir muy ansiosa en ciertas situaciones. Era la típica que el domingo así en la noche ya de pronto sentía que algo iba a pasar, todo el tiempo con esta sensación de tener que hacer algo. En fin, como muchas más características ahí derivadas de la ansiedad. Realmente eso sí te puedo decir que, a ver, la ansiedad es una reacción natural, humana del cuerpo. No te digo que nunca más la he vuelto a sentir, pero la realidad es que sí ha sido completamente distinto. Sí, 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 sí. O sea, me encanta, se me hace increíble. ¿Cuál crees tú que sea el potencial de esta herramienta? Y te voy a decir por Mm, qué te hago la pregunta, que te digo, yo soy como científico frustrado, ujú, este, y me llama mucho la atención y como te digo, de que pues de entre todas estas cuestiones de los sentidos, me queda claro que la tecnología nos induce muchísimas cosas a nivel corporal, ujú, ¿no? Y puede ser desde un sentimiento cuando estás viendo una película en una pantalla y que pasa una escena y que te genera una reacción de algo que estás viendo que está en un pedazo de material en la pared que no está pasando, ¿no? O sea, ujú. es simplemente una película que no es real,
y el impacto que puede tener en tu cuerpo, ¿no? O en una pantalla IMAX y que pues parece que estás en un roller coaster y que te mareas, Claro. ¿no? Claro. Cuando no estás en movimiento, y eso puede generar que sientas que te mareas, o un sonido o un olor, el que huelas algo. No sé si te ha pasado alguna vez que llegas a un lugar y hueles algo y te despierta una Claro. memoria de algo de hace 20 años. Claro. O sea, que dices, es que me acuerdo perfecto por el olor, ¿no? Entonces, esta parte de, como decíamos, de cómo puedes conectar con el subconsciente. Y creo que por lo que tú me estás diciendo, puede ser una herramienta de exploración a nivel de conexión consciente con subconsciente, pero ahora me voy a ir un poquito más allá, hasta más fumado si quieres, en el futuro, de cuál es la capacidad inclusive eventualmente de programación a nivel neurológica, de una capacidad de hacer cosas que pues a través de la vibración y demás, pues parecería que no es factible, ¿no? Digo, ya con herramientas más avanzadas y más, pero platícame tú qué crees, o sea, ¿hasta dónde puede llegar esto? Mira, yo creo que hay mucho todavía en donde puede estar creciendo, y sobre todo ahorita con la llegada de la inteligencia artificial, como que creo que va a ser una nueva herramienta para que nosotros podamos descubrir y verdaderamente dar un tratamiento como todavía más allá, ¿no? Esto que decías, de todas estas experiencias sensoriales y cómo las podemos ir ubicando, sería interesantísimo poder ver cómo podemos ir fortaleciendo esta parte. Creo que al final el neurofeedback tiene dos funciones en específico, ¿no? Que es generar neuroplasticidad y flexibilidad del cerebro. Entonces, entre más podamos tener como estas estrategias para generar mayor neuroplasticidad y flexibilidad, pues vamos a tener un mejor resultado y un mejor tratamiento para nuestros pacientes, ¿no? O sea, creo que al final el que una persona a lo mejor puede venir por algo muy específico, a lo mejor un tema de memoria, ¿no? Pero conforme se empieza a trabajar, se hace un movimiento holístico en el cerebro, ¿no? O sea, es un círculo virtuoso en donde se empiezan a remover muchas cosas, y entre ellas puede ser esta parte como de mucha introspección y a un nivel un poco más profundo donde se pueda ir más allá de lo esperado, ¿no? Y creo que eso es algo como de lo más enriquecedor que podemos tener. Ujú. ¿Tú crees que eventualmente puede existir como una programación? Digo, ahorita hablabas de la neuroplasticidad y muchas veces pues la gente lo identifica nada más como esta parte de la memoria per se, ¿no? O sea, como de pues que te acuerdas de las cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas la neuroplasticidad está en todo. O sea, pues es como La agarras forma una en la que podemos bicicleta. aprender, ¿no? La forma en la que podemos cambiar y adaptarnos a los nuevos retos, claro. Y más allá, o sea, a nivel cuerpo, la capacidad que tienes de hacer cosas a través pues, de la memoria celular Ujú. que tiene el cuerpo, como lo que menciono, como agarrar una bicicleta que a lo mejor pues no has andado en bici hace 10 años y pues te subes a la bicicleta y sabes andar en bici, comparativamente con alguien que nunca ha andado en bici. Y muchas de las cosas que aprendiste cuando eres chiquito, que se facilita en todo ese sentido, pues es muy fácil que las puedas hacer bien rápidamente y eventualmente pues las aprendas, como es difícil que cuando empiezas a hacerlo grande lo perfecciones como un idioma, Claro. ¿no? O sea, alguien que nace con su lengua materna, o que habla 2, 3 idiomas desde chiquito, pues lo puede dominar y el acento lo tiene bien. Y alguien que lleva viviendo en México 30 años, que viene de Alemania, pues tiene el acento alemán, Claro. ¿no? La pregunta va un poco orientada a que si tú crees que eventualmente dentro de esta neuroplasticidad tú puedas hasta programar, tipo de Matrix, ¿no? O sea, casi como de te programo y que con la inteligencia artificial te programo para que puedas aprender un idioma más fácilmente, por ejemplo.
Ya, me parece un poco ambicioso poder contestar eso, pero creo que sí, o sea, creo que no está pegado con nada de eso. O sea, al final, tú lo acabas de decir, o sea, es gracias a esta neuroplasticidad que podemos aprender a andar en bicicleta y que nuestro cerebro sí, desde también en una edad adulta solamente es más complicado, puede ir aprendiendo nuevas cosas. Creo que vamos a llegar hasta a un nivel que no lo podemos dimensionar ahorita. Creo que eh, nos podría sorprender y entonces, bueno, vamos a ver. O sea, yo creo que por ahí podríamos esperar como buenos resultados en eso y que sea algo como que nos saque de lo esperado. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo evidentemente pues no es, yo no soy científico ni mucho menos y siempre soy como que, siempre digo, soy optimista, pero de alguna forma con un poquito con los pies en la tierra, ¿no? O sea, Ya, siempre buscando ser conservador en varios aspectos, pero en toda esta parte de la tecnología, cuando tú ves el potencial y de lo que está avanzando las cosas, claro. en mil cosas pues estamos en pañales y que es evidente y como dices, con la inteligencia artificial y la capacidad de lo que va a haber, es impresionante lo que se puede lograr. Y creo que nuestro cerebro, o sea, que tenemos una capacidad brutal Claro, a nivel cerebro y luego en el subconsciente, en términos de información y la capacidad que tenemos, que ni lo conocemos, ¿no? claro. Y que si pudiéramos acceder más fácilmente a todas esas capacidades, pues tienes la capacidad de hacer muchas cosas como, pues como dicen de gente que está muy avanzada, pues que a través de la meditación o de, ¿no? Que el Ujú. monje de no sé qué, que hacía tal y esto y demás, o capacidades que tiene la gente o sea, yo particularmente conozco una persona que te lee el pensamiento. O Ya. sea, de miedo, ¿no? O sea, que te Ujú, lee el ujú. pensamiento y que dices, híjoles, ya quedas así como hasta la, porque no. Sí, eso sí lo es encefalograma, ese sí lo lee de verdad. Sí. Y y luego una revista así, eso sí es como de, pareciera ser como de brujería, pero Ujú, son capacidades claro, que pues, tenemos como seres humanos, pero no utilizamos gran parte de nuestra capacidad, ¿no? eso es verdad. Y creo que, este, bueno, se han hecho, por ejemplo, estudios con psicodélicos, ¿no? De cómo sí hay como cierta información que puede tener la psilocibina como para dar información como más orientadas a esta parte subconsciente, que bueno, sí, quién sabe, por ahí como lo estás mencionando, a lo mejor con la inteligencia artificial existe una manera en la que podamos acceder a esto y al final esa información eh, es una herramienta para poderse conocer y liberar como de mucho de lo que la gente de pronto va cargando y no va comprendiendo, ¿no? O sea, y poder sanar. O sea, creo que al final sería increíble que eso funcionara, pero incluso va a ser muy interesante en unos años que descubramos esta parte, pero incluso ahorita creo que, como mencionaba al principio, la cura de la palabra es un hecho, ¿no? O sea, todo lo que una persona puede aprender y sanar con un proceso psicoterapéutico, pero si tenemos más recursos a nuestro alrededor, como por ejemplo esta parte de, eh, bueno, hablando aquí de la parte del neurofeedback y un mapeo cerebral, como por qué no utilizar algo que te puede dar ese beneficio, que al final la tecnología es parte de nosotros, entonces Sí. hay que aliarnos con eso, ¿no? Hay que aprender a estar como en nuestro mejor juego, ¿no? Sí, sí, definitivamente yo creo que no se trata de y creo que pues es parte de esta miniserie, que realmente podamos ver a la tecnología como algo que nos ayude, ¿no? Claro. No que nos secuestre y que se diga, no, pues es que ya esa parte de tecnológica pues ya es too much. Y con todas las herramientas que existen, pues creo que nos puede ayudar en muchos sentidos y particularmente en el propósito aquí en Creciendo que visto desde un punto más holístico,
creo que lo que tú haces y que nos puede ayudar pues, dentro de esta parte a nivel mental y que inclusive pues todo lo que tiene que ver, porque mente, cuerpo, espíritu, Claro. estén en un balance y en una buena sintonía, pues se me hace que estas herramientas que utilizas pues pueden ayudar a muchísima gente. Te voy a pedir que me des una cita y obviamente me voy a hacer Por a ver supuesto, el cómo difícil. estoy. A ver, dime Sí, qué a es lo ver. que ves. Claro que sí, ahí te No, esperamos y ya te vas a sorprender, vas a creer que yo también leo el pensamiento. padrísimo. Pues te agradezco mucho, Ana Sofía, ha sido padrísimo. Una entrevista increíble. ¿Dónde te podemos encontrar tus redes? Es Braincode México, Braincode-México. Ahí es donde tenemos toda nuestra información, donde pueden ponerse en contacto con nosotros y bueno, estaremos felices de atenderte a ti y a cualquiera que nos esté viendo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ana Sofía. Gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Esto es Creciendo Podcast.